Vamos a presentar. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ok. Bueno, yo acá les había dejado una serie de fórmulas. Sí, digamos, el resumen de las relaciones de todo lo que necesitarían para resolver los ejercicios que les voy a comentar ahora. Esto también. Pero bueno, cuando veamos diagrama de Smith, o sea, la semana que viene, la clase que viene, que nos voy a explicar diagrama de Smith, muchas de las cosas que estamos haciendo ahora a través de estas fórmulas se van a poder resolver con el diagrama de Smith, que es mucho más sencillo, digamos, no hay que hacer tanta cuenta. Y el diagrama de Smith además me da información de otras cosas también. Entonces, todo esto se puede usar para cuando, qué sé yo, si tienen alguna duda y no tienen diagrama de Smith, pero con el diagrama de Smith se puede hacer todo esto y más. Bueno, entonces, esto, este sería el primer ejercicio que dice, este por ahí sí yo podría dárselos para que los resuelvan ahora en 10 minutos más o menos, que dice una línea Waxin sin pérdidas con dieléctrico aire, tiene una impedancia característica de 100 ohms, Z0 igual 100 ohms. Una longitud de 12,65 metros desde la entrada, que sería el generador, hasta una carga de 200 más J 200 ohms. Si se propaga una señal de frecuencia, 600 MHz. O sea, recuerden que la carga puede cambiar porque la parte imaginaria depende de la frecuencia, generalmente, ¿no? Entonces, ahí estaríamos en un problemita. Pero bueno, eh, me está pidiendo justamente para la frecuencia está fija, entonces la carga vale esto. Entonces, calcular la impedancia de entrada de la línea, ¿sí? Ahí está, para esta línea. O sea, la impedancia de entrada sería al final de la línea, digamos, donde yo conectaría el generador. O sea, cuánta impedancia ve el generador luego de recorrer, digamos, 12,65 metros y con una carga de 200 más J200. Bueno, fíjense si lo pueden hacer ahí con las formulitas que se les había dejado. A ver, si quieren las pongo. Va, no sé qué prefieren. Si prefieren el enunciado o prefieren la fórmula. Pero si tienen las fórmulas a mano. eh, este es sencillo, así que lo pueden hacer ustedes. Bueno, les doy 5 o 10 minutos para que ver si lo pueden hacer. Mientras les consulto, en el aula virtual yo había subido esta presentación, creo, ¿no? No sé si están los ejercicios, me parece que no. Pero subí la presentación de todo lo que vimos en las dos clases teóricas. No sé si estaba bien, si faltaba algo, pudieron descargar. sí, yo pude descargar la presentación. Bueno. El diagrama de Smith, que es lo de la semana que viene, la voy a subir al último momento porque me falta terminar algunas cosas, me falta terminar de hacerlas, así que si llego para el viernes la subo y si no, bueno, la subiré cuando esté.
Mm, no sé si vamos a terminar a las 10 hoy porque la verdad que como esto estaba planificado para una clase presencial, en la clase presencial al resolver los ejercicios ustedes les damos tiempo para que lo hagan, pero acá para que sea un poco más dinámico. No, les dejo hacer este, pero los demás que son más complicados. Igual les voy a dar, al final tengo algunos enunciados que no están resueltos y eso se los voy a dejar como tarea. Y podríamos por ahí resolverlos la semana que viene. Bueno, ¿alguno tiene algún resultado? ¿Qué fórmula utilizarían para resolverlo? Y la fórmula de la impedancia de entrada en función de X, Ajá, midiendo la distancia desde la carga hacia la entrada, digamos, claro, que serían esos 12,65 metros que figura ahí. exacto. Eh, y bueno, yo estaba probando de cargar los valores en calculadora, en modo, como es, imaginario, digamos, o sea, para trabajar con números complejos, pero me quedé con el tema del tangente hiperbólico, que no sabía Sí, cómo... está bien. El tema es que recuerden que vamos para la hoja de fórmulas. No, la otra, acá. Acá estamos hablando de una línea sin pérdidas, entonces yo me vengo a la columna de la derecha que dice línea sin pérdidas, Ah, sí, vengo acá que dice impedancia en cualquier punto de la línea y uso esta fórmula. Si la claro, línea tuviera pérdidas, ahí soné, tengo que usar esta, tengo que usar la de la tangente hiperbólica. Pero como la línea no tiene pérdidas, puedo usar esta que es tangente común. Acá la ZL la tengo, que es la carga. Beta no lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Es 2 pi sobre lambda. 2 pi sobre lambda, bien. ¿Y qué más? Z0 también la tengo, así que ya tengo todo. ¿Sí? Sí, acá calculé la tangente, termina siendo tangente de 50,6. El tema es que después acá en la fórmula, no entiendo bien la fórmula porque una parte es compleja, pero Ajá. no sé cómo implementarlo, cómo hacer el cálculo con la fórmula. Bueno, Digo, bueno, es sin pérdidas. Digamos, es JZO. Esa JZO, JZ0. en este caso, claro, en ¿Cómo? este caso es 100 ohm. O sea, es Z0 real. Xenon, sí. Sí, pero es real, no tiene parte imaginaria. No, no. Entonces Y pongo J por ZZ, por ZO, que sería directamente el valor 100 ohm. J100 sería en ese caso en la J por fórmula. 100, claro. J por 100 por la tangente. Está bien. Claro. Y abajo sí tenés parte real, parte imaginaria, porque abajo tenemos en el ZL 200 más Sí, J200. Entonces, con el J200, J por J menos uno. está Y bien. con Y el después tengo que 200 se queda. hacer, claro, perdón. Y después tengo que hacer el conjugado para Claro, poner después hay que hacer el conjugado, bueno, para sacar el para J sacar el del... imaginario del denominador, exactamente. Ah, está bien. Está bien, está bien. Bueno, acá la longitud de onda vale 0,5, o sea, medio metro, porque el dieléctrico supuestamente es aire. Esto que no sé si sería una línea bifilar, no me acuerdo qué dice el enunciado. Ah, no, un coaxil. Bueno, un coaxil con dieléctrico aire, medio complicado hacer un coaxil con dieléctrico aire, ¿no? Tengo entonces, como la velocidad es la velocidad de la luz en el aire, es c directamente.
Si tuviera otro dieléctrico tendría que utilizar el factor de velocidad, pero el dieléctrico es aire, listo, entonces uso este. 0,5, la longitud de onda, 2pi sobre la longitud de onda es beta, ¿no? X dijimos que vale 12,5, o sea, el largo total de la línea, porque me pide al final de la línea, entonces es el largo total de la línea. Entonces 2pi sobre lambda por 12,65 sería el beta X. Esto da 2pi por 25,3, como, digamos, puedo simplificar el pi, o el 2pi también, porque la tangente es periódica en pi, y utilizar el 25,3. Me va a quedar, digamos, fíjense, 25, 25 veces 2pi es como hacer 25 vueltas alrededor de un círculo, ¿no? Entonces esas 25 vueltas, doy 25 vueltas y después termino parado en el mismo lugar. Entonces por eso acá podemos separar 25 más el poquitito que sigo después de dar 25 vueltas, sigo un poquitito más, digo, sigo 0,3 veces más. Entonces, ¿para qué voy a calcular una tangente tan grande? Calculo solamente la del poquitito ese que sigo después de las 25 vueltas, porque la tangente es la misma si doy las 25 vueltas o si no doy las 25 vueltas. Entonces, pero igual, si ustedes hacen la tangente de 2pi por 25,3, le va a dar exactamente lo mismo que hacer la tangente de 0,6pi, que es 2pi por 0,3. Ahí está, entonces. Lo que decían por ahí, que, digamos, donde dice Z0 pongo 100 ohm, donde dice ZL pongo 200 más J 200, y multiplico, en este caso acá es el 100 ohm por la tangente de 0,6pi, y abajo 200 más J 200 por la tangente de 0,6pi. Y acá, bueno, habría que hacer, multiplicar y dividir por la conjugada, etcétera, etcétera. No sé cuánto da la tangente de 0,6pi, pero debería ser un valor no muy alto. Y finalmente, bueno, haciendo toda la cuenta, me da que la Z de entrada, la Z a la entrada, es 24 más J5. Esto es lo que ve el generador. Recuerden que si el generador tiene una impedancia que es distinta a esto, estamos en recontra problema, no en problema, digamos. No solo tenemos la señal que viaja de un lado al otro, la señal que va desde el generador a la carga y la que rebota de la carga del generador, sino tenemos un problema de desadaptación también en el generador y me va a generar una infinidad de problemas. Nosotros lo que queríamos era justamente que el generador y la línea estén adaptados, así que bueno, no sería el caso, no sería el caso. Esto es como que el generador viera esto, una resistencia de 24 ohms y una inductancia con una reactancia inductiva de 5 ohms, ¿sí? Donde, bueno, la reactancia inductiva es omega por L, esto es de teoría de circuitos, ¿sí? Esto sería el valor en ohms de una inductancia cuando se le aplica una frecuencia. Entonces, la inductancia que estaría viendo el generador en serie con la resistencia vale 1,33 nanohenry, ¿sí? O sea, como si viera esto que está acá. No queremos eso, ¿no? Pero es lo que tenemos cuando tenemos una línea desadaptada. Después, bueno, por eso dentro de la clase que viene vamos a ver el diagrama Smith, la otra hacemos ejercicio y dentro de 3 semanas ahí vemos cómo evitar vamos a ver cómo evitar este problema, cómo hacer que el generador vea solamente una resistencia y que esa resistencia sea exactamente igual a la impedancia de salida del generador, justamente para no tener, de esa forma no tendríamos onda reflejada. Bueno, ¿se entendió? O sea, todos estos ejercicios son para agarrarle la mano a la línea de transmisión.
la idea sería que hagan ejercicios de adaptación de impedancia, que sería el último tema. ¿Sí? Adaptar una impedancia sería lo que yo les digo, de que el generador vea la resistencia que yo quiero que vea el generador, que sería la de salida del generador. Todo esto es para que ustedes lleguen a poder hacer adaptaciones de impedancia de una línea. Bueno, una línea, este otro ejercicio, ¿sí? Una línea coaxil de 100,25 metros de longitud, ya bastante, una línea bastante larga, ¿sí? Tiene los siguientes parámetros. Entonces tenemos ya acá esto, son cosas que me dice el fabricante. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es esto? Son los parámetros concentrados, Distribuidos, sí. Parámetros distribuidos. distribuidos, exactamente. Distribuidos porque es ohm sobre metro. Si fuera concentrado sería ohm. Distribuido es ohm sobre metro. O sea, está distribuida en toda la longitud de los 100,25 metros de la línea. Si yo quisiera, por ejemplo, la resistencia total de la línea, la R total de la línea, vamos a decir, tengo que hacer esto 0,344 por 100,25 metros. Y ahí me da la resistencia total. Lo mismo que la conductancia, lo mismo que la inductancia y lo mismo que la capacidad. Ah, ok. Sí, bueno, tenemos una frecuencia de 600 MHz, ¿sí? Entonces, quiero hallar la impedancia característica de la línea, sería la Z0, la atenuación, porque, bueno, entonces, cuando decíamos que cuando R distinto de cero y G distinto de cero, ¿sí? Tengo una línea con pérdidas. Entonces, quiero ver la atenuación, la velocidad de fase de la onda y nada más. Entonces, eh, esto es lo que necesito hallar. Ahora les voy a, bueno, hacer un pequeño a modo de repaso. Recuerdan que esta es la línea, generador carga, ¿sí? Y ahí tenemos una pequeña porción de la línea en donde ahí veíamos, ¿sí? Los parámetros distribuidos. Esto estaba distribuido a lo largo de toda la línea. Como les había dicho, no es que si yo corto la línea y la miro con un microscopio veo una resistencia chiquitita y una inductancia. No, es el modelo de Thomson, este está modelizado de esta forma, ¿sí? Y esto explica todos los fenómenos que pasan en la línea de transmisión, ¿sí? Y esto se llama celda elemental de la línea de transmisión. Justamente son los valores que me da el ejercicio. ¿Se acuerdan cómo hallar la impedancia característica de la línea? Vamos a la hojita de fórmula. ¿Está acá? No, no está acá. O sí, sí, acá está. Impedancia característica. Parámetro, impedancia característica. Me voy acá, línea con pérdidas o línea sin pérdidas. Bueno, dijimos que R es distinto de cero y G distinto de cero, por lo tanto, es una línea con pérdidas. Pero claro, nos vamos a dar cuenta, ahora vemos que quizás si omega L, omega por L es mucho mayor a R y omega por C es mucho mayor a G, bueno, me va a quedar que es directamente la raíz cuadrada de L sobre C. Ahora lo vamos a evaluar eso, pero yo haciendo la raíz cuadrada de el parámetro L sobre el parámetro C podría hallar la impedancia característica. Entonces vamos de vuelta. Acá. Eh, este. Ahí está, Z0, bueno, como dijimos, R más J omega L sobre G más J omega C, raíz cuadrada. Vamos a calcular omega por L. Omega por L vale 2pi por la frecuencia, 600 MHz, por L, que es 1500 nanohertz sobre metro. Esto vale, ahí está medio, me quedó medio, bueno, después lo corrijo. Vale 5625 ohms sobre metro. Obviamente es muchísimo mayor a R, que vale 0,344 ohms sobre metro. Por lo tanto, se cumple
que omega L mucho mayor a R. Vamos a ver qué pasa con omega C. ¿Sí? 2pi F por 600 picofaradio sobre metro, que es C. Esto da 2,26 Siemens sobre metro. Y la conductancia era 120 nano Siemens sobre metro. O sea, es muchísimo, pero muchísimo mayor. Por lo tanto, yo podría utilizar directamente la raíz cuadrada de L sobre C, ¿no? Porque yo desprecio R, desprecio G, J se va con J, omega se va con omega y me queda L sobre C. Bueno, y acá pongo directamente el valor de L, que es 1500 nanohenry sobre metro, sobre el valor de C, que es 600 picofaradios sobre metro, le saco la raíz cuadrada y obtengo Z0 que vale 50 ohm. Sería el punto A. En que acá me quedó. El punto B decía la atenuación. ¿Cómo calculaba la atenuación? Vamos de vuelta a la hojita de forma. ¿Está acá? No, acá no está. Está en esta, me parece. Tampoco está. Sí, no, no está acá. Atenuación. A ver. ¿Cómo calcularía la atenuación? A ver, con esta hoja de fórmula. El enunciado dice la Primero hay que atenuación. ver si es Sí. ¿Cómo? primero hay que ver si es con pérdida. Bueno, es con Sí, pérdida, sí, si tiene atenuación es con pérdida. claro. Y bueno, ya tenemos la impedancia característica calculada. Y bueno, pero ahí hay como una aproximación también, ¿no? Ajá. De R dividido 2 por la impedancia característica. O sea, sería, vos estás hablando de la constante de atenuación. Sí, se puede calcular con eso, se puede calcular completo también si quieren, pero se van a dar cuenta de que el segundo término va a ser mucho mayor al primero. Así que es casi prácticamente el segundo término. Pero bueno, creo que yo lo tengo hecho con los dos términos. Eh, claro, pero esto en qué, digamos, ¿en qué unidad me da? Alfa. Mm, Sería Neper sobre metro. Neper sobre Metro sobre metro. metro. Claro, y me pide, el enunciado me pide la atenuación total en dB, que tendría que hacer. Hay que hacerlo, pasarlo a dB y después multiplicarlo por la longitud de la línea. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a resolverlo. No, este ya está. Acá. Ahí tenemos, bueno, Z0 valía 50, entonces la atenuación total de la línea en dB. Ahí tenemos alfa, R sobre 2Z0 más G por Z0 sobre 2. Si hacemos la cuenta, fíjense, nos va a dar ya. Observen que esto va a dar mucho mayor a esto porque esto está en nano Siemens sobre metro, o sea que, y este está en ohm sobre metro. Este, obviamente que el término que es R sobre 2Z0 va a ser mucho mayor al otro. Esto me da, ¿sí? 3,443 por 10 a la menos 3 Neper sobre metro, que es alfa, o sea, si yo le quitara este término, sería prácticamente igual el mismo número. Y la atenuación, primero, si quieren, o pueden pasar esto a dB por metro y multiplicar por metro, o pasar esto a Neper, ¿sí? Porque si yo paso esto a Neper total es multiplicar esto por el valor, el largo de la línea, ¿sí? O sea, atenuación total en Neper, alfa por el largo de la línea. ¿Sí? O sea, primero pueden pasar a atenuación total en Neper y después pasarlo a dB, o el alfa lo pueden pasar a dB por metro y luego multiplicar por el largo. Es exactamente lo mismo, es indistinto. Les va a dar, al final les va a dar el mismo valor. Entonces, la atenuación total en Neper es alfa por 100,25 metros y esto da 0,345 Neper, atenuación total.
Entonces, esto ya directamente lo pasamos a dB, donde un Neper es igual a 8,686 dB. Esto lo habíamos visto en el capítulo de ondas con pérdidas, si no me equivoco, de dónde salía ese valor de 8,686. Bueno, nada, hay que multiplicar los 0,345 por 8,686 y esto queda 3 dB. O sea, la atenuación total de la línea es 3 dB. Obviamente esto después, bueno, recuerdan, pongo con el alfa, podría ser e a la 2 alfa menos 2 alfa x, etcétera, etcétera. Y podía hallar cuánto disminuía la tensión o la corriente a lo largo de la línea, o la potencia inclusive. Velocidad de fase. Bueno, esto está medio. La velocidad de fase omega sobre beta. Entonces, ahí tenemos omega L vale, bueno, lo que dijimos, 5.620, mucho mayor a R. Omega C vale 2,26, mucho mayor a G. Y entonces beta, sí, es omega por raíz del C. O también acá se puede hacer esto, lo pongo acá, reemplazo omega raíz del C, acá lo pongo en lugar de beta y omega se va con omega y me queda que velocidad es 1 sobre raíz del C. Sí, lo que pasa que esto, sí, mira, bien, miren, vamos a la hoja de fórmulas. Antes me olvidé que tendríamos que haber visto la hoja de fórmulas. Miren. La hoja de fórmulas sería acá está, fíjense, la constante de fase. La constante de fase para una línea con pérdidas vale todo esto. Pero este término es tan, pero tan chiquito, o sea, ¿por qué? Porque dijimos que omega C es mucho mayor a G. Esperen que lo voy agrandando un poquito. Omega C es mucho mayor a G y omega L es mucho mayor a R. Entonces, este término es prácticamente pero tan chiquito que todo esto es prácticamente uno. El uno más algo muy pequeño es uno. Entonces, beta es prácticamente igual a omega raíz de LC, a pesar de que hay una pequeña diferencia, por eso tenemos líneas con distorsión. Si esto, digamos, si esto que está acá no me afectaría para nada, no tendría distorsión. La distorsión, recuerden que es las distintas frecuencias, cuando una onda está compuesta por muchas frecuencias, todas viajan a distinta velocidad, porque la velocidad depende de la frecuencia, en este caso, en línea, en este que si yo tuviera en cuenta este término. Entonces, al llegar todas las frecuencias a diferente tiempo al receptor, se me distorsiona la señal. Bueno, o sea, este término no es que no influye para nada, influye, pero a los efectos de ahora que estamos trabajando con una sola frecuencia, y bueno, si estamos trabajando con una sola frecuencia, bueno, sí, es prácticamente esto. Si yo estuviera trabajando con mucha frecuencia y no, ahí tendría que fijarme, porque esa pequeña diferencia de velocidad entre una y otra, que va a ser muy pequeña, ¿sí? Me va a dar una distorsión. Recuerden que para evitar la distorsión teníamos que utilizar la condición de Heaviside. Entonces acá está la condición de Heaviside, que era G sobre R igual a C sobre L. O L sobre R igual a C sobre L. Bien, sigamos con esto. Nos viene bien para repasar. No, esta es la atenuación, me equivoqué. Acá. Esto es omega C, omega L. Bueno, acá, obviamente, como dijimos, puedo utilizar directamente este valor. Si me olvido del término que está multiplicando porque es prácticamente igual a 1. Y acá me da que beta es 113,04 radianes sobre metro. Entonces esto voy lo puedo poner acá, ¿sí? Omega sobre beta. Y esto me da 3,33 por 10 a la 7, ¿sí? Esa es la velocidad de la onda. Yo lo que podría hacer es calcular
el factor de velocidad de esta línea, que es la velocidad de esta de fase, dividido la velocidad de la luz en el vacío, y me queda que esta línea tiene un factor de velocidad de 0,11. Esto, digamos, me sirve para calcular, bueno, longitud de onda, etcétera, etcétera. Permítame un segundito. Perdón, seguimos. ¿Se entendió? No sé si creo que este era el último punto que pedía el enunciado. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Todas las dudas que tengan, párenme y podemos repasar la teoría sin problemas, ¿eh? Justamente para eso son los ejercicios. Bien. Acá tenemos otro, una línea sin pérdidas con dieléctrico aire de vuelta. Dieléctrico aire significa factor de velocidad igual a 1. ¿Sí? Tiene una impedancia característica de 70 ohms. Esto no existe, no existe. Creo que comercialmente no existe una línea con impedancia características de 70 ohms, pero bueno, no importa. Una línea que fabricamos nosotros con 2 cables. Y una constante de fase beta igual 3 radianes sobre metro a una frecuencia de 100 MHz. Calcular inductancia y capacidad distribuida a lo largo de la línea, o sea, el L por unidad de longitud y el C por unidad de longitud. ¿Sí? Eh, bueno, ahí está. ¿Cómo lo resolverían? Bueno, ahí tenemos una pista. Piensen un cachito, ¿no? Si quieren les pongo la hoja de fórmula. O sea, hay que calcular L y hay que calcular C. Acá, por ejemplo, Z0 lo tienen. Ya sabemos que Z0 es igual a raíz de L sobre C. Pero bueno. Y también sabemos que beta es omega por raíz de LC. ¿Cómo? Que beta es igual a omega por raíz de LC. Bien, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y qué más? Ya cuando me dicen una línea sin pérdidas, no caben dudas de que esto es así, ¿eh? No caben dudas de que la Z0 es igual a la raíz de L sobre C y beta es omega por la raíz de LC. Si fuera una línea con pérdida, y bueno, ahí tendría que ponerme a ver, decir, bueno, sí, omega L es mucho mayor a R y omega C mucho mayor a G, es válido esto también. Como les digo, casi siempre es válido, pero bueno. No es válido cuando la frecuencia empieza a aumentar mucho. Ahí no es válido. O sea, mayor a 1 GHz ya no es válido. No, no porque no se cumpla lo que les estoy diciendo yo, sino porque, a ver, ¿se acuerdan por qué? Si la frecuencia aumenta mucho, si yo digo, quiero que se cumpla esta condición, y mientras más grande sea la frecuencia, más se va a cumplir esta condición, ¿no? Porque esto va a ser cada vez más grande, si la frecuencia está multiplicando, ¿no? Pero, ¿se acuerdan qué pasaba cuando aumentaba mucho la frecuencia? No, ¿Eh? no me acuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo. ¿Qué pasa con la corriente en un conductor cuando no estamos en corriente continua, digamos? Hay efecto de skin, efecto pelicular. Exactamente, el efecto pelicular. O sea, Sí. claro, la corriente, digamos, empieza a circular por los bordes del conductor y circula más en los bordes que en el centro. Mientras más alta sea la frecuencia, más para los bordes se va y el Y centro sube queda, R.
Claro, entonces tengo una sección menor de cable, una sección menor de conductor, porque todo se acumula en el borde o en el skin, en la piel. Y mientras menor es la sección, mayor es la resistencia. Aumentaría este parámetro, el R. Entonces, ahí esto empieza a agrandar, agrandar, agrandar y no se cumple justamente con la condición que dice omega L mucho mayor a R. Omega L empieza a ser más o menos parecido a R y ahí sonamos. Ahí ya la atenuación se va al diablo, bueno, no me sirve. Por eso no me sirve una línea de cobre, no me sirve para frecuencias altas, muy altas. Mayor a 1 GHz no sirve. Bueno, entonces decíamos que teníamos estos dos y entonces, ¿Podés despejar una variable de alguna? bueno, despejamos una y la ponemos en la otra. Podría Y ser, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, así que claro, deberíamos poder resolver. exactamente. Bueno, háganlo ya que están. Así no se me hace tan corta la clase, porque la verdad que si les doy una clase de 1 hora, hora y pico, siento que sí, estoy aprovechándome del dinero de los contribuyentes. Mm. ¿Tienen algún valor? A mí C me quedó 68,2 picofaradios por metro. Sí, no es un valor tan descabellado. ¿Y L? L me dio 334,22 nanohenry metro. A ver. Y a mí me dio lo mismo. Ah, bueno, tenemos verificación entonces. Bueno, ahí en este caso, acá despejamos L y esto lo ponemos en la otra ecuación. Sí, quedaría así. No, acá despejamos. Sí, está bien. C. Entonces, eh, donde dice L, ponemos C por Z0 al cuadrado. Sí, Perdón, da 68 picofaradios, ¿no? 68,2. no sé, a ver. ¿Quién había? Sí, sí, me dio eso. Ok. A ver, ¿cuánto da? Sí, ahí estamos. 68, bueno, 3 picofaradio por metro, o sea, C es igual a 1/Z0 por beta sobre omega, ¿no? Por el despeje. Luego esto lo ponemos acá
el C lo multiplicamos por Z0 cuadrado y ahí obtendríamos L, ¿no? Acá. ¿Cuánto dijeron? ¿300 y pico? Sí, 334. Ahí está, 324,9 nano Henry sobre metro. Bueno, este era bastante fácil también. Y bueno, y acá podría, qué sé yo, sacar la velocidad de fase. Bueno. Acá ya, a ver, sí. Acá tenemos una línea de transmisión con impedancia característica 50 ohms. 50 ohms sí es un valor súper comercial, o sea, casi todo lo que se usa es 50 ohms comercialmente. Había en la época de los televisores analógicos con antena analógica, había 75 ohms, el cable era de 75 y la impedancia, digamos, o tenía la antena, podía llegar a ser, algunas antenas tenían 300 ohms, o sea, la antena sería el generador, porque la antena era la antena receptora y de ahí mandaba al televisor, ¿no? Entonces, la antena era como el generador, que tenía 300 ohms, entonces había que adaptar de 300 a 75, había que poner un adaptadorcito en el medio, y después se conectaba a la tele. Eh, Pero bueno, 50 ohm, ahora casi todo es 50 ohm. El cable coaxial, el RG59, que es el que se usa para televisión por cable, que todavía se usa, es de 50 ohm. Así que, eh, bueno, entonces tenemos una línea de transmisión con impedancia de 50 ohm, característica, alimenta una antena cuya impedancia es, fíjense, ahí la antena ya da 48 más J15, esto no está adaptado ni por casualidad. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer reflexión, se va a reflejar la onda, entonces lo que pide justamente el enunciado es cuánto vale el coeficiente de reflexión en la carga, módulo y fase, la ROE, la relación de onda estacionaria, porcentaje de potencia incidente que se refleja en la carga. O sea, la ROE y el coeficiente de reflexión me dan prácticamente la misma información. Lo que pasa que en línea de transmisión se suele utilizar la ROE. A pesar de que ustedes dicen, no, la verdad que a mí el coeficiente de reflexión es el que me da más información, porque dice coeficiente de reflexión 0,82 y bueno, sí, es un 0,82 lo que te está reflejando, o sea, un 82%. Pero bueno, eh, en comunicaciones se utiliza la ROE. Vaya a saber por qué. Lo que inclusive nos, digamos, lo que se utiliza es un aparato comercial que se llama roímetro, que mide la ROE justamente, entonces eh, uno tiene que cumplir con ciertas normativas de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ahora no sé cómo se llama, le cambiaron el nombre 20.000 veces, pero de la Comisión de Comunicaciones tiene normativa que dice la ROE puede valer hasta tanto. La van cambiando, suelen ir cambiándola, justamente porque hay cada vez más frecuencias dando vuelta por el espectro radioeléctrico, entonces la van cambiando. Eh, Y bueno, uno tiene que cuando hace algún sistema para transmitir en una antena, o una radio o lo que sea, tiene que cumplir con esa normativa y dice, bueno, la ROE no puede superar 1,05 de valor. Entonces uno tiene que ahí andar ajustando, andar poniendo adaptadores, ajustar los adaptadores para justamente que eso no suceda. Nunca, o sea, no es que nunca, pero como tengo, por ejemplo, cuando transmito en radio, el año que viene creo que van a cursar sistema de comunicaciones o el próximo, o el año que viene o el próximo, no sé. Eh, Van a ver que no puedo transmitir una única frecuencia. Entonces la ROE no va a estar clavada en un valor como vamos a hacer nosotros acá, que
vamos a calcular todo para frecuencia única y la ρe se va a clavar en un valor, digamos, ¿no? Entonces, uno adapta, digamos, adaptaría el sistema para la frecuencia central, que es la frecuencia, digamos, la portadora o la carrier que le dicen. ¿Saben lo que es la portadora? Es sobre la señal que se monta la información. Claro, o sea, es la, digamos, por ejemplo, cuando escuchan, qué sé yo, no sé, FM100. FM100 tiene 100 MHz, o 99,9 creo que. 99,9 MHz, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es 99,99 MHz? Bueno, es la frecuencia de la onda que lleva la información. A esa frecuencia, como FM significa frecuencia modulada. A esa frecuencia se la modula, justamente, a esa señal se la modula en frecuencia, o sea, se le va haciendo cambios de fase, de frecuencia para justamente transportar el audio, porque el audio no lo puedo transmitir así por el aire, como decir, en una señal eléctrica o electromagnética. Es imposible transmitir audio en una señal electromagnética, no viaja ni 2 metros viaja. Entonces lo que se hace es transmitir frecuencias más altas y yo modulo esa frecuencia alta con el audio que quiero transmitir. Entonces a esa frecuencia, que es, por ejemplo, 99,9, le hago pequeños cambios de frecuencia y con esos pequeños cambios de frecuencia lo que transporto es el audio. Entonces el receptor interpreta esos cambios de frecuencia y dice, ah, bueno, esto es audio y me lo hace escuchar como audio. Entonces, claro, nunca viaja a una única frecuencia. Por eso la ROE está cambiando todo el tiempo. Por eso es que digo, uno dice, la ROE no puede superar tanto valor, justamente porque no la voy a poder nunca clavar en un valor exacto, ¿no? Bueno, después de toda esta cháchara, díganme cuánto vale. Bueno, ahí tienen el valor del coeficiente de reflexión. No sé si lo estuvieron haciendo o recuerdan cómo se hace. A ver, vamos a la hojita de fórmulas. Acá tengo el coeficiente de reflexión, sí, acá, acá, acá tenemos, coeficiente de reflexión. Bueno, este es el coeficiente de reflexión a lo largo de toda la línea, ¿sí? Que es el coeficiente de reflexión en la carga, el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Hereda? No, aquí esto está mal. No es el módulo. Es el coeficiente. Acá no va el módulo. Esto está mal. Miren, esto sirvió para darme cuenta que esto está mal. Close. Ahí está. Ahora sí. Es el coeficiente de reflexión en la carga por e a la menos 2 alfa x por e a la menos j 2 beta x. Claro, porque esto tiene pérdidas, ¿no? Por eso está el alfa. Después esto está bien porque acá sí tengo módulo y tengo fase y la fase se la sumo al J2 beta X. Esta parte está bien, pero acá no era módulo. Esto es para línea con pérdida. Para línea sin pérdida, acá, fíjense, ven, acá está. Entonces, esto está bien. Ahora sí está bien. El coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea vale ZL menos Z0 sobre ZL más Z0 por E a la J 2 beta X. Ahora, ¿cuánto vale X en la carga? Cero. ¿Cómo? Cero. Sí. Bien, claro. Habíamos dicho que en la carga X era igual a 0. Entonces, E a la 0 vale 1. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión en la carga es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Y esto va a tener módulo y fase también, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga es compleja. Y acá entonces sí, me queda módulo y fase, justamente. En la fase, en este caso, se va a sumar la fase del cociente se va a sumar al menos J2 beta X. Bueno, entonces yo lo que tendría que hacer es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0 y el resultado es el coeficiente de reflexión en la carga. Vamos al... creo que ya está. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, módulo y fase del coeficiente de reflexión.
dijimos ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. La ROE y el porcentaje de potencia que se refleja en la carga. La carga vale esto. Bueno, entonces ahí está. El coeficiente de reflexión. En la carga dijimos, entonces, este es el coeficiente de reflexión, obviamente en cualquier lugar de la línea, dependiendo de X. Si X es igual a cero, que es la carga, es este cociente solamente. Ahí está. 48 más J15 menos 50, 48 más J15 más 50. Bueno, multiplico y divido por la conjugada, qué sé yo, o si en la calculadora pueden trabajar con números complejos directamente, mucho mejor, le va a dar en forma, el coeficiente de reflexión en forma binomial, que es parte real y parte imaginaria, y en forma polar, sería módulo y fase, ¿no? Módulo 0,15, 26. Me parece que es distinto a lo que decía. A ver. Pueden- ya que están ahí, podrían verificarlo, ¿no? Porque acá el coeficiente de reflexión 0,82, dice acá la respuesta. Y acá dice 0,15. ¿Pueden verificarlo, por favor? Ya que están? A ver cuál es el valor correcto. Sí, en la respuesta dice 0,8246 Ah, está mal acá entonces. elevado por E a la menos J 22,83. Ah, entonces es lo que dice al principio, está bien. Entonces, esperen, vamos a. Entonces, también la ROE debería. Entonces acá es 82, 0,82. ¿Cuánto? 46. 46. 46. Y el ángulo, Menos 22,83. 22,83. Menos 22,83. Menos. Menos. Listo. Bueno, entonces verifiquen la ROE también. La ROE es uno más el módulo del coeficiente de reflexión dividido uno menos el módulo del coeficiente de reflexión. Así que sería acá uno más 0,82, 0,8246 y abajo también 82,46. A ver, ¿cuánto da eso? Da- acá, bueno, obviamente no es 1,36. Junto Acá, al enunciado decía 1,35. sí. ¿Y cuánto da? El... ahora les digo algo. Profe, a mí me dio 0,15 el coeficiente de. Ah, lo que estaba, como lo tenía yo, 0,15. Sí. Bueno, Y el ángulo 89 más o menos. sí, como estaba, como estaba originalmente. A ver, ¿alguien para desempatar? O sea, 0,15 ¿cuánto? A ver, espera, vamos a ver. 0,15, 26, 4. Sí, como estaba, como lo tenía yo. A ver, verifiquen, por favor. Necesito a alguien para desempatar. Vamos a utilizar.
No sé, esta página siempre me salva. A ver, sería, como dijimos, 40, Y a mí también me dio. 48 Ah, más. sí, 0,15. C menos 50. Dividido 48 más y 15 más 50. Sí, 0,15. Sí, eh, ¿dónde está? Ay, ¿por qué no me lo da en... ¿Por qué no me lo da? Me lo da en raíz, no quiero que me lo den en raíz. Sí, 0,15. 0,15 por ahí a la J 89, está bien, sí. Está bien. Entonces está bien acá. Y entonces la ROE debería estar bien también. Sí, da eso. Bueno, entonces acá tengo que corregir. 0,15. 0,15, ¿cuánto? 26. 26. Y acá es menos, no, más. Más J Más. 88,9. Correcto. Ahí está. Ahora sí. Y esta da 1,35, ¿da o no? A ver, verifiquen la 36. ROE. 36. Sí. Y haciendo el cálculo con el 0,15 da, sí, 36. 36. 1,36. Ok. Y luego me quedaría la potencia reflejada sobre la potencia incidente, que es, dijimos que el coeficiente de reflexión es tensión reflejada sobre tensión incidente o corriente reflejada sobre corriente incidente. Ese es el coeficiente de reflexión. Pero la potencia, habíamos dicho, digamos que lo podíamos, a ver si está en la hojita de fórmulas. ¿Dónde está? Acá. No, está. No, no está. Vale. O sea, el coeficiente de reflexión es la tensión reflejada sobre tensión incidente. No, no, no. No. Ahora sí. La potencia reflejada sobre la potencia incidente es el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado el módulo del coeficiente de reflexión. Algo que les quería comentar, justo, pero bueno, como estaban calculando la ROE no quise interrumpir. El módulo del coeficiente de reflexión, al ser una línea, en este caso sin pérdidas, ¿no? Es una línea sin pérdidas. El módulo se mantiene constante a lo largo de toda la línea. Lo que va cambiando es el ángulo. ¿Sí? Si ustedes hacen la cuenta, por ejemplo, cuando van cambiando el valor de X, ustedes pueden ir cambiando acá el valor de X y se van a dar cuenta que el módulo del coeficiente de reflexión se va a mantener constante. Va a ser siempre 0,1526. Siempre. Cuando pasamos a línea con pérdidas, el módulo empieza a cambiar, se empieza a reducir. Por eso, digamos, el coeficiente de reflexión en un análisis sin pérdidas vale lo mismo a lo largo de toda la línea, lo mismo que la ROE. Cuando tengo una línea con pérdidas,
tanto la ROE como el coeficiente de reflexión van cambiando en módulo a lo largo de toda la línea. El ángulo sigue, el ángulo cambia, pero el módulo es el mismo. Bueno, 0,1526 al cuadrado me da 0,0233 y bueno, esto directamente lo multiplico por 100 y es el porcentaje de reflexión de la potencia en, eh, en la carga. Sí. En la carga o en cualquier lado, porque el módulo del coeficiente de reflexión no cambia, así que en cualquier lado, inclusive en la entrada. ¿Sí? En la entrada es lo mismo. La entrada, en la carga, en el medio, a 3/4, en el lugar que ustedes quieran, es lo mismo porque es una línea sin pérdidas. Esperen que creo que tengo que modificar también el valor acá, 0,225, dice acá era 0,233. Y bueno, creo que me queda un solo ejercicio. Y después tengo algunos enunciados, igual se los voy a dejar ahí. Sí, ahí. Sería, creo que es el último, porque después ya. Sí, después tengo acá un enunciado, acá tengo dos enunciados, pero no. Queda este más. Bueno, lamento. Bueno, una línea sin pérdida que pongo acá. Una línea tiene pérdidas totales de 3 dB, ya desde el generador a la carga, me da la pérdida total. La longitud total de la línea es de 2 longitudes de onda. Miren qué bueno, justo, 2 longitudes de onda. Su impedancia. Después tengo algún otro ejercicio también para darles. No me acuerdo. Su impedancia característica es 75 ohms. ¿Sí? Bueno, dieléctrico tiene permitividad 2,26. Al final de esta línea se conecta una carga de ZL igual 120 ohms. Bueno, calcular. Pérdidas reflejadas en la carga, expresadas en dB. Ahora vamos a ver qué significa eso. Impedancia de entrada, o sea, la impedancia que ve el generador en la línea. Y la potencia que retorna el generador si el generador está entregando 10 watts a una frecuencia de 200 MHz. Bueno, ¿qué es pérdidas reflejadas en la carga? Expresado en dB. A ver, ¿qué se imaginan que puede ser? La atenuación total No, de o la sea, línea. yo lo que tengo es, o sea, una pérdida que va ocasionada por la línea, ¿sí? Es una pérdida que está ocasionada por la línea de transmisión, que es de 3 dB, o sea, desde el generador hasta la carga. Del generador a la carga, solo por viajar a través de la línea de transmisión, la señal pierde 3 dB. Ahora, cuando llega la carga, ¿qué pasa cuando llega la carga de la señal? Sería la ROE. No exactamente. O sea, ¿qué pasa cuando llega la carga? Eh, se disipa y si no, se puede reflejar. Y claro, una parte se queda en la carga, que es lo que utiliza la carga para hacer lo que ustedes quieran, y otra parte, ¿qué pasa? Se refleja, Se vuelve al refleja, vuelve generador. al generador. Bueno, eso es una pérdida, porque no, yo quisiera que la carga utilice toda la señal que le llega, por lo menos lo que le llega, después de lo que se perdió en la línea y lo que le llega, quisiera que lo utilice la carga. Bueno, no lo va a utilizar todo porque la línea no está adaptada, entonces una parte se va a reflejar. Esa parte que se refleja es también una pérdida, algo que se pierde. Bueno, entonces lo que quiero saber es cuánto se pierde. ¿Qué es lo que me dice cuánto
se está reflejando en la carga? ¿Qué parámetro me dice? Sí, la ROE es 1, pero la ROE, El ¿cuál es? coeficiente de reflexión, Claro, gamma. el coeficiente de reflexión. O sea, tenemos los 10 watts que manda el generador y le vuelven al generador algo, que es lo que se reflejó en la carga, digamos, ¿no? Ahí está. O sea, a la carga no va a llegar los 10 watts a la carga. ¿Por qué no llegan los 10 watts a la carga? Por la pérdida de la línea. Por la pérdida en la línea de los 3 dB de la línea. Entonces, bueno, llega una potencia PL que llamamos PL más, la vamos a llamar. PL más representa lo que les llega a la carga. PL menos representa lo que la carga devuelve, digamos, lo que no consume. ¿Sí? Entonces, PL menos, que es la reflejada, dividido PL más ¿qué es? Potencia reflejada sobre potencia incidente en la carga. ¿Qué dijimos que es? Bien lo dijimos. El coeficiente de reflexión. Con algo más. El coeficiente de reflexión era la tensión reflejada sobre la tensión incidente, pero acá tenemos potencia, que había que agregarle al coeficiente de reflexión. Así en este caso la ROE. No, había que agregarle algo al coeficiente de reflexión para que sea de potencia en lugar de tensión. Al cuadrado era, creo. El módulo al cuadrado, exactamente. El módulo al cuadrado. Entonces, el coeficiente de reflexión lo calculo de esta forma. Entonces vale 120, que es la carga, menos, acá la carga es real pura, por suerte, menos 75 sobre 120 más 75, bueno, esto da 0,23 y el ángulo 0, porque justamente es real pura, está perfecto. Y acá lo que decimos, la potencia reflejada sobre la potencia incidente, o sea, sería PL menos dividido PL más, es el módulo del coeficiente de reflexión al cuadrado, que en este caso es 0,23. Y eso es, digamos, lo que me devuelve la carga. O sea, lo que dijimos que era un 5,32%. Ahora, me pide que lo exprese en dB. ¿Cómo hago para expresar esto en dB? 10 logaritmos de ese valor. Claro. Como los dB, digamos, el decibel es una unidad de ganancia o de pérdida en este caso. Bueno, cuando es una relación entre potencias, el valor en dB es 10 por el logaritmo en base 10 de justamente esa relación entre potencias. ¿Sí? No es como muchos creen que el dB mide un volumen del sonido, ¿no? Bueno, no, el dB mide una relación de potencias o una relación de tensiones. Bueno, entonces, justamente, esto sería el coeficiente de reflexión para potencia en dB. Me da 6,35 dB. O sea, pérdidas reflejadas en la carga en dB sería el coeficiente de reflexión para potencia en dB. ¿Qué más pedía? A ver. Impedancia de entrada. Bueno, es un área con pérdida, entonces tengo que usar este valor. Tengo que calcular alfa, tengo que calcular beta, tengo que calcular tangente hiperbólica. Pero tengo una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? O sea, gamma era igual, gamma que era igual. Es raíz de z por i. Sí, o alfa más j beta. Sí, sí. Sí, me va a dar real, me va a dar una parte real que es alfa y una parte imaginaria que es beta.
El tema es que fíjense, vamos para atrás. Fíjense, el largo de la línea es 2 longitudes de onda. Beta vale, ¿cómo calculo beta? Es 2 pisos de lambda o omega Dos, por raíz dos de pisos, LC. claro, 2 pisos, lástima que no está hecho, pero beta es 2 pi sobre lambda. ¿Sí? Entonces, 2 pi sobre lambda por x, que sería beta por x. O sea, acá faltaría hacer falta el paso intermedio, que es que gamma es alfa más j beta. Beta es 2 pi sobre lambda. A ver si lo podemos escribir. Esto es igual. No, no va a ser así, más fácil. No va a ser así, más fácil. Eh, Gamma. Gamma es igual a alfa más j beta. Ahí está. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Pero beta es igual a 2. Bueno, 2 pi sobre la longitud de onda. ¿Qué pasa si yo multiplico por el largo total de la línea? O sea, cuando hago beta por x. El largo total de la línea es, dijimos, 2 longitudes de onda. Lambda. ¿Cómo? Se te cancela lambda. Sí. 2 longitudes de onda por 2 pi sobre, digamos, sí. 2 longitudes de onda por 2 pi sobre lambda, ¿qué me queda? Lambda se va con lambda, ¿no? Me queda 4 pi. ¿Está bien? ¿Está bien o no? O sea, yo tendría acá, bueno, acá me olvidé de poner. Por eso yo quería hacerlo al principio, pero bueno. Alfa más J beta. Por X. Entonces acá me queda 4 pi. Y alfa vale, bueno, alfa tendría que hacer la cuenta.
Esperen que yo esperen que yo lo tengo esto desmenuzado en algún lado. Déjenme- Si tienen, me dan un poquito de. A ver si está acá. A ver si es este. ¿Es este? Sí, acá está. Acá está, fíjense. Para no estar escribiendo tanto, fíjense. Gamma es alfa más j beta. Eh, alfa por x vale 3 dB, que es lo que me dice el enunciado. O sea, la atenuación total de la línea vale 3 dB. Un Neper es 8,686, se ve, o logrando un poquito. Bueno, ahí está. Un Neper es 8,686, por lo tanto, alfa por x es 0,344 Neper. Acá lo que les digo, fíjense, beta, 2pi sobre lambda. Beta por x, 2pi sobre lambda por 2 lambda, o sea, 4pi. Gamma por x es alfa más j beta por x, o sea, 0,84 Neper, que Neper, perdón, esto sí, está bien, Neper sobre metro sería, pero bueno, cuando multiplico por la x, más j 4pi. Acá, claro, alfa por x 0,34 Neper, lo tengo acá, y el j 4pi, que sería beta por x. ¿Qué pasa? La parte imaginaria de gamma, que es beta x, es un número entero de pi, o sea, 4pi. La tangente hiperbólica tiene como resultado el mismo valor si la parte imaginaria, que si la parte imaginaria fuera nula. ¿Por qué? Porque la tangente hiperbólica es periódica en pi. Entonces, 4pi, 4 veces pi, es como dar 4 vueltas, 2 vueltas al círculo, digamos, ¿no? 4pi es dar 2 vueltas al círculo. Me paro en el mismo valor, es lo mismo que decir j, o sea, J0, vamos a decir. Digamos, parte de 0, da 2 vueltas y se vuelve a quedar en 0. Entonces se me anularía la parte imaginaria. Y me queda solo la tangente hiperbólica de 0,344 Neper. Más que nada, vieron cuando dice la longitud de la onda es 2pi perdón, dos longitudes de onda, y bueno, está justo hecho para esto, porque si yo acá quiero meter una tangente hiperbólica con un valor distinto a un número entero de pi, y Soné me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Un argumento imaginario, bueno, no sé, calculo que en análisis de señales y sistemas lo habrán hecho alguna vez, pero eh, lo tienen que hacer sí o sí con la calculadora. Bueno, entonces no tenemos en cuenta la parte imaginaria, que es beta, justamente porque es un número entero de pi. ¿Sí? Mira, vieron que lo tenía desmenuzado en algún lado. Entonces, acá tengo la tangente hiperbólica de 0,344 Neper. Neper dijimos que es una unidad muda, digamos, no es una unidad. Es solamente algo que me está diciendo que esto lo estoy refiriendo a una atenuación, pero no es un valor de atenuación, no es una unidad. Entonces, esto puedo volarlo. Entonces, tengo la tangente de un argumento sin unidad, lo cual está bien. La tangente hiperbólica de 0,344 acá, lo mismo para acá abajo. Bueno, entonces la impedancia que de entrada que observa el generador es 94,67 ohms. Acá en la presentación no sé si está vacía, ¿eh? No, acá está mal. Acá debería ser 0,3. Claro, acá no está resuelto. Acá lo mismo. Menos mal que tenía el otro. Claro, no está terminado acá. 92, ¿cuánto dijimos? Después lo voy a hacer bien, así lo subo al auto. 94,67. Entonces, esto no. Ah, 94 posición. Ah, no, 94. 92 o 94. 94, bien.
Bueno, y el punto C, claro, el punto C no lo tengo resuelto. El punto C, potencia que retorna el generador si este entrega 10 watts a una frecuencia de 200 MHz. Entonces, nosotros la potencia que entrega el generador le vamos a poner este nombre. Potencia E, como decía, potencia de entrada, ¿sí? Más, acá arriba. La potencia de entrada menos es la que vuelve al generador. Entonces, potencia de entrada más. Luego tengo acá potencia L, que es en la carga, más, que es la que llega a la carga. Potencia L menos es la que devuelve la carga. Y bueno, potencia E menos es la que retorna al generador. Yo quiero hallar potencia E menos. ¿Sí? La atenuación, di- decía que la atenuación total de la línea era 3 dB, ¿no? O sea, desde la entrada hasta la carga, 3 dB. Por lo tanto, si yo quisiera ver cuánto es la potencia que llega a la carga, tengo que restarle 3 dB a esta potencia. Pero claro, acá tengo potencia en watts, acá tendría potencia en watts y la atenuación la tengo en dB. Por lo tanto, tengo que hacer, digamos, esta cuenta logarítmica. La atenuación en dB, que vale 3 dB, justamente es menos, porque es atenuación, 10 veces el logaritmo de la potencia que llega a la carga dividido la potencia que entrega el generador. Esto debería dar 3 dB, ¿no? Sí, esto es 3 dB. A ver, vamos a verificar si era 3 dB, no me acuerdo. Sí, 3 dB, ahí está. Bueno, eso es 3 dB. Este valor debería dar menos 3 dB, debería dar esto, ¿no? Entonces, para hallar la potencia que llega al generador, despejo desde acá. ¿Sí? El 10 pasa dividiendo. ¿Sí? El logaritmo en base 10 pasa como 10 a la, lo que estaba acá. O sea, entonces 10 a la menos la atenuación en dB sobre 10. Y la potencia que acá está dividiendo pasa multiplicando. Potencia E más. Bueno, entonces son 10 watts por 10 elevado a la menos 3 dividido 10. Esto da 5,11. O sea, menos 3 dB como regla general, menos 3 dB, que significa que el valor de potencia se atenúa a la mitad. ¿Sí? O sea, es un 0,5. La atenuación de 0,5 veces. Esos son 3 dB. O menos 3 dB si quieren. ¿Sí? O sea, de 10 pasó a 5,011. Bueno, no es exactamente 0,5, pero bueno, es más o menos. 0,5 y algo. 0,501. Bueno, ¿cuánto vale la potencia que se refleja en la carga? Y bueno, acá estaba, dijimos que el coeficiente de reflexión al cuadrado me indica cuánto es la potencia. Esto lo habíamos calculado, ¿no? Que es potencia reflejada sobre potencia incidente, que vale 0,0532, ¿sí? En veces. Esto está en veces. Esto es fácil, no tengo que hacer el logaritmo ni despejar de un logaritmo, nada. Esto está en veces. Lo habíamos pasado a dB, pero usamos en veces, que es más fácil. Entonces acá pasa multiplicando la PL más directamente y acá tengo la potencia que reflejó. O sea, reflejó una porción muy pequeña. ¿Sí? Reflejó de los 5 watts que le llegaron y me devolvió 0,26 watts. Muy poquitito. O sea, un 0,5. Perdón, acá sería. Acá me falta un 0. O puse un 0 de más o un 0 de menos en algún lado. Bueno, 0,26. Creo que acá hay un 0 más. 0,2666. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? Esta potencia que me devuelve la carga, cuando viaja al generador, se ve atenuada de vuelta por la atenuación de la línea. O sea, sufre la atenuación de menos 3 dB otra vez. O sea, porque viaja por la misma línea. Entonces vuelve a atenuarse menos 3 dB. Por lo que al generador va a llegar algo muy chiquito. O sea, ¿qué dijimos que son 3 dB? Una atenuación de 3 dB. La mitad La de la mitad, potencia. digamos. La mitad, entonces debería ser más o menos la mitad. Bueno, fíjense que acá, después de hacer toda la cuenta, misma cuenta que hicimos acá, digamos, despejando del logaritmo y qué sé yo, y bueno, sí, es la mitad, ¿no?
sea, 133 miliwatts. O sea, el generador envió 10 watts y le retornaron 133 miliwatts, muy poquitito. ¿Sí? Eh, ¿Esto por qué? Porque tengo una carga real pura, fíjense, mira, que es casi, es muy cercana, ¿no? No. Una carga real pura, eso es ya bastante ayuda, ¿sí? No está adaptada, pero bueno, y además tengo atenuación, eso es. La atenuación, si no fuera porque me achica mucho la señal, soluciona muchos problemas de adaptación, porque fíjense la Z de entrada. Lástima que no tenemos la del generador para comparar. Z de entrada 94 real pura, ¿no? El problema de la atenuación es justamente que me atenúa la señal. Soluciona el problema de la adaptación, pero me atenúa la señal. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Bueno, fíjense acá, esto es un adelanto, no, digamos, todavía no lo vimos, lo vamos a ver dentro de un par de clases. Esto es una forma de adaptar una línea de transmisión. O sea, cuando tenemos una ZL distinta a una Z0, yo agregando esto, que es un adaptador, puedo hacer que justamente, al menos a partir de este lugar donde coloqué el adaptador, ZL sea igual a Z0. O sea, acá con esto yo lo que hago es engañar a la línea de transmisión para que se crea que la carga es igual a la Z0. Y acá no tengo reflexión, no tengo nada que vuelva al generador. ¿Sí? No retorna potencia al generador. Bueno, este es un ejercicio justamente de adaptación de impedancias, ¿sí? Que está puesto ahí y acá, bueno, y este sería el diagrama de Smith que se utiliza justamente para hacer la adaptación de impedancia. Que el diagrama de Smith, vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Cómo se utiliza. Para hacer adaptación, sí o sí se tiene que utilizar el diagrama de Smith. Para hacer todos los ejercicios que hicimos hoy, se pueden hacer tranquilamente con fórmulas y se puede hacer también con diagrama de Smith. Todos los ejercicios que hicimos hoy, todos se pueden hacer con diagrama de Smith. Lo que no se puede hacer con cuentas es adaptación. Eso se tiene que hacer sí o sí con el diagrama de Smith porque, bueno, hay que colocar la impedancia. Bueno, después vamos a ver cómo se coloca la impedancia acá en este diagrama. Y bueno, la adaptación sí o sí hay que hacerla con este diagrama. A ver, acá tengo un ejercicio más. No hace falta diagrama de Smith. No, no. Fíjense. Bueno, les voy a dar este ejercicio y ya es lo último. Una línea terminada en cortocircuito. Esperen que agrando. Así. Una línea bifilar está terminada en cortocircuito. Mediciones sobre ellas determinan que dicho cortocircuito se repite cada 1,5 metros. ¿Sí? La impedancia característica es 0, Z0 igual 100 ohm y su longitud total es 9,975 metros. Bueno, hallar la impedancia que ve el generador, Z de entrada, el valor del parámetro concentrado que corresponde a la Z de entrada, y la longitud total de la línea en longitudes de onda y en grados eléctricos. Bueno, este se puede hacer con el diagrama Smith, después vamos a hacer este mismo ejercicio con diagrama Smith para que vean. Entonces, primero, ¿recuerdan qué pasaba cuando yo ponía una línea en cortocircuito? O la dejaba en circuito abierto, pasaba algo parecido, pero girado 180 grados. Pero ¿qué pasa cuando pongo una línea en cortocircuito? Ahí tienen la envolvente de onda estacionaria. Se podía ver digamos, el mismo corto cada lambda sobre 2. Sí, sí, bueno. ¿Y qué más? Cuando no había un corto. Cuando no hay un corto, ¿qué veo? O sea, cada lambda sobre 2 veo un corto, bien. Cuando estoy en un valor intermedio, estoy en, no sé, lambda sobre 3, qué sé yo. O lambda sobre 5.
¿Qué veo? Eso dependía del lambda, si veías un capacitor, una impedancia ¿Un capacitor o? distinta, o un inductor en paralelo con una resistencia. No. Vamos a repasar. Acá está. Acá está. Cuando la línea termina en cortocircuito. Cuando la línea termina en cortocircuito, veo esto. Fíjense. Sí, cada lambda sobre 2 tengo el corto. Ah, Pero no, entre un me... capacitor. Claro, ¿Cómo? no, no, me confundí, dije resistencia, pero un capacitor. Ah, capacitor e inductancia. O sea, entre medio tengo componentes reactivos. O sea, la impedancia que yo veo cuando no hay un cortocircuito o cuando no hay un circuito abierto, porque en lambda sobre 4 tengo circuito abierto. Circuito abierto, cortocircuito. Circuito abierto, cortocircuito. Bueno, cuando no tengo ninguno de los dos extremos, ¿qué tengo? Impedancia reactiva pura, o sea, J. J, 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 J. ¿Y J qué? ¿J cualquier cosa? No. Bueno, acá en el medio justo tengo J, Z0. O sea, y después acá tengo esta que es JZ0 y bueno, acá en los valores intermedios no es Z0, depende de X. ¿Cómo depende? Y dijimos dónde está, a ver, acá. Acá está, Z de entrada en cortocircuito es J por Z0 por la tangente de beta X. ¿Sí? Porque ¿qué hicimos acá? Y pusimos ZL igual a 0. ZL igual a 0 porque es un cortocircuito. Reemplazamos ZL por 0. Entonces me queda que la Z de entrada, la que ve el generador, para una línea que está terminada en cortocircuito es J por Z0 por la tangente de beta X. Que es esto que está acá. J por Z0 por la tangente de beta X. Claro, decimos que el cortocircuito acá se repite cada 1,5 metros, como bien dijeron recién, se repite cada lambda sobre 2. Entonces, cada lambda sobre 2, lambda sobre 2 se repite el cortocircuito, entonces lambda sobre 2 es igual a 1,5 metros. ¿Está bien? O sea, lambda sobre 2 es 1,5 metros, por lo tanto lambda es 3 metros. Listo, 3 metros. Ah, bueno, listo, no, porque me falta, ¿qué me falta? La longitud total de la línea A, entonces yo tendría que hacer acá beta X igual a la longitud total de la línea, ¿sí? Z0 lo tengo, Z0, sí, 100 ohm, me falta beta. Bueno, tengo que hallar lambda. Lambda lo tengo, 2 pi sobre lambda, 1,5 pi radianes sobre metro. Bueno, si quisiera podría hallar la frecuencia, que es la velocidad sobre la longitud de onda. No me dice nada el dieléctrico, ¿no? No, entonces el factor de velocidad es 1. ¿Sí? 3 por 10 a la 8 sobre 3 metros, la frecuencia es 100 MHz. Bueno, en este caso no me sirve para nada la frecuencia, pero podría utilizarlo en otra ocasión. Bueno, bien, entonces la Z de entrada para una línea que mide 9,975 metros, vale J 100 ohm, que es la Z0, por la tangente de beta, 1,5 pi, por 9,975 metros, y esto me da que la Z de entrada es J 200. O sea, es un componente reactivo, que en este caso, ¿qué es? Como J es negativo, ¿qué es? Cuando con una impedancia con J negativo, ¿qué sería? O sea, una reactancia, Eh, Capacitor. ¿cómo? capacitiva. Una reactancia capacitiva, exactamente. Es como si yo conectara un capacitor en el generador. Un capacitor que me da una reactancia de 200 ohms. Yo quiero saber el valor, o sea, ve que dice, el punto B es el valor del parámetro concentrado que corresponde a ZE. El parámetro concentrado es el capacitor. ¿Cuántos farads o cuántos faradios? No sé cómo. Según me dijo, ¿ustedes lo conocen, lo conocieron o sintieron hablar de Sinderman, del ingeniero Sinderman, que era
un jefe de departamento de electrónica de antes de que yo estudiara. Bueno, él decía que eh, según la Real Academia Española, la unidad de un capacitor era el farado. Entonces, bueno, por eso a veces decimos farad en vez de faradio. Eh, Acá entonces el parámetro concentrado, justamente para una reactancia capacitiva de 200 ohms, o sea, de J menos J200, es, acá está, la reactancia capacitiva la calculo como J por 1 sobre 2pi F por el valor del capacitor. Bueno, tengo que despejar el valor del capacitor de acá, ¿no? Paso multiplicando C, paso dividiendo XC, ¿sí? Bueno, 1 sobre 2pi F XC. XC sería la Z de entrada, que es el valor que yo quiero averiguar, ¿no? Si la frecuencia ya la había calculado, si no tuviera, como la frecuencia no me la dice, bueno, la tendría que calcular de esta forma. Y bueno, finalmente me da que el capacitor es de 8 picofaradios. Y los grados eléctricos, que yo se los había mencionado antes, ¿sí? Que dice la longitud total de la línea en longitudes de onda y en grados eléctricos. Bueno, en longitud de onda es fácil, porque la longitud de onda vale 3 metros y la longitud de la línea dividido 3 metros me da tantas longitudes de onda. Esa es fácil. Bueno, no está hecha, pero es fácil. Es eso, es directamente la longitud total dividido la longitud de onda. Pero los grados eléctricos, yo les había dicho, no sé si recuerdan, porque esto lo vamos a usar en el diagrama de Smith bastante. Los grados eléctricos son equivalentes a decir beta por X. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque cuando hacemos, a ver si está... Bueno, fíjense, ven la tangente de beta por X. Esto es un valor de un ángulo, porque es la tangente de un ángulo. Lo mismo para... a ver si estaba por acá. Eh, no, acá no está. No, yo quería lo del coeficiente. El coeficiente de reflexión también. Recuerden que el coeficiente de reflexión tiene módulo y fase, y la fase cambia con beta por X también. Entonces, eso también serían los grados eléctricos. Por eso se le dice grados eléctricos. Entonces, grados eléctricos lo calculo como el beta por X. Entonces, beta es 1,5 radianes sobre metro. La longitud total de la línea son 9,975 metros. Hago este producto y me queda 20,88 radianes. ¿Sí? Estos son radianes. Tengo que pasarlo a grado. Y bueno, 2pi radianes son 180 grados. Claro, pero acá tengo que dividir. O sea, esto me va a dar, fíjense, hagan 20,88 dividido 2pi. No, perdón, sería 20,88 por 180 dividido 2pi. Con toda. 20, 598,17. ¿cuánto? Perdón, ¿cuánto? 598,17. 598 con Sí. 17. Claro, bueno, si a esto le resto una vuelta que serían 360, no, me tendría que dar 117. A ver, vamos, espera, son 20,88. Perdón. eh, sí, perdón, dije mal yo, es por 360 dividido 2, dividido pi. Ahí está. A ver, ahora sí, 1196. A esto le resto 360. Le vuelvo a restar 360. Otra vuelta. Le vuelvo a restar 360. Ah, me fui. Vamos de vuelta. Oh, Dios. ¿Cómo vuelvo para atrás? Vamos de vuelta. Oh, Dios. 28,88 por 360 dividido 2 dividido. Creo que es 20,8, no 28. Buah, sí, tengo razón. 20,88. Por 360 dividido 2 dividido. Sí.
Ahora sí. 1196 menos 360, dije. O sea, le saco una vuelta. Me da 830 menos 360. Una vuelta más le tengo que sacar. Menos 360. Ahí está. Y ya si le resto 360 ya me paso de largo. Me voy para el otro lado. Entonces ahí está. Ven, 116,33. Bueno, acá 117, más o menos. Pero esto es en grados hexagesimales. 116,33 o 117 grados. Esos serían los grados eléctricos, los beta X. O sea, hay que pasar de radianes eh, a grados eléctricos. Y siempre tiene que ser menor a 360 porque después cuando entremos al diagrama de Smith. ¿A dónde está? Está más arriba. El diagrama de Smith tiene 360 grados solamente. Salvo que quiera dar 1196 grados. Y bueno, tengo que dar 4 vueltas y un poquitito más. Bueno, quieren dar las 4 vueltas, den las 4 vueltas. Qué sé yo. Bueno, listo. Creo que estamos. No sé si tengo algún otro ejercicio para mostrar. ¿Es el mismo este? No, pero estos son todos con diagramas de No, no, son todos con diagramas de Estos son los viejos trabajos prácticos que hacíamos, no, eh, que ya no los hacemos más. No, este es igual a todo con diagramas, ¿no? No, no, todo con diagramas, no. Salvo el último, no, también. No, no, denme un segundito a ver si el último, no, no, son todos con diagramas. Los que tengo se resuelven con el diagrama. O sea, se podrían resolver con cuentas, pero bueno, si no lo tengo hecho, se complica. Bueno. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, alguna duda. Espera ella. Ah, van a ser las 9. Bueno, no me siento tan mal. ¿Tiene alguna consulta? De mi parte no, al menos. Por mi parte. Bueno, bueno, ¿cómo? Bueno, la semana que viene vamos a... ¿Se entendió? Perdón, no tenía preparada la clase y salió como salió. No sé si salió bien, salió mal. Pero bueno. Sí, se El... entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Sí, se entendió. Bueno, gracias. El viernes que viene vamos ya así con el diagrama Smith. Creo que es virtual también, a ver, no tengo el cronograma acá. Sí, es virtual. Es virtual, bueno, viernes que viene es virtual. Sí, diagrama Smith, después tenemos ejercicios de diagrama Smith y después sí adaptación de impedancias, que es lo más, digamos, todo el camino que estamos recorriendo es justamente para llegar a adaptación de impedancia. Eh, y la idea es que aprendan a adaptar impedancias. Bueno,
es el capítulo más largo, como verán, el de línea de transmisión, justamente, justamente por esto. Bueno, no tengo nada más, lamentablemente, así que, los veo la semana que viene. No sé, salvo que, no sé, sí, bueno, yo voy a dar la parte de diagrama Smith y no sé si Gustavo por ahí tendrá algún ejercicio que tenía que él haya preparado para hoy, porque la clase la había preparado él, así que seguramente tendrá algún que otro ejercicio ahí para mostrarle. Así que yo, diagrama Smith es, la teoría dura media clase, así que la otra mitad, quizá Gustavo desde algún que otro ejercicio de línea de transmisión. Si es que se recupera, esperemos que sí. Así que bueno, bueno, por mi parte nada más. Buenísimo, profe. Perfecto. Bueno, buen Muchas fin de gracias, profe. semana. Chao, nos vemos. Ah, buen fin de Chao, chao, buen Buen fin fin de. de.